Claro que me arrepiento. Prevenido a todo el mundo, venga, que no vamos a ir a publicidad. Atenta, vaya. No, es que en realidad no era esa la pregunta que le quería hacer. Usted dirá. ¿Quién es usted? Lo siento, pero no entiendo la pregunta. Sí, la entiende. ¿Quién es Manuel López? Egunon, buenos días. Bienvenidos a la rueda de prensa de la película El Reino, película en sección oficial en esta 66 edición del Festival de San Sebastián. Y bueno, para hablar hoy de ella, como veis, tenemos una buena parte de su equipo técnico y artístico. Los presento empezando por el extremo. Tenemos a los intérpretes Nacho Fresneda, Luis Zaera y Ana Wagener allí. Tenemos a Isabel Peña, co-guionista de la película, Rodrigo Sorogoyen, director y co-guionista también de la película. Más intérpretes, Antonio Latorre, Bárbara Leni y Josep María Pou. Y a Gerardo Herrero y Mercedes Gamero, que son productores de la película. Y bueno, ya sin más empezamos porque me están pidiendo preguntas por aquí. Así que, sí, aquí, por favor, segunda fila. Sí. Sí, hola. Mi pregunta es para el director y para los dos guionistas. Quería preguntar por el hecho de no... Bueno, es evidente las relaciones con la actualidad, pero el hecho de no situar que hubiera unas siglas concretas cuando todos estamos pensando en el PP. El hecho de no mencionar al PP como decisión, no sé si es una decisión que ideológicamente quiere decir que todos somos corruptos o es que es difícil hacer una película mencionando unas siglas concretas, ¿no?, para temas de taquilla o temas de producción o financiación. En este caso entiendo que ha sido financiación legal. Gracias. Hola, buenos días o buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, fue una decisión que tomamos muy pronto, la verdad, y cada vez que pienso en el porqué, porque es verdad que nos habéis hecho la pregunta muchas veces, siempre, bueno, termino llegando a la misma conclusión o terminamos llegando a la misma conclusión, que es que hubiera sido bastante, creo que en el fondo injusto, deshonesto y poco acertado hablar solo de un partido, realmente. Entonces decidimos no poner siglas, decidimos hablar de la corrupción del sistema, de la corrupción humana, que es en el fondo de lo que queremos hablar. Podríamos haberlo hecho perfectamente, podríamos haber hablado del Partido Popular, por supuesto, que es un partido bueno, que ha tenido sus escándalos de corrupción, pero entonces se hubiera convertido en la película del Partido Popular y creo que eso hubiera sido realmente bueno, no sé si un error, pero no era la película que queríamos contar. Obviamente sí te puedo dar la razón de que a lo mejor hubiera sido más difícil, pero realmente nuestra intención no era hablar de un partido político, sino hablar de la gente que puebla esos partidos políticos. María, sí. Yo quería hacer... los agradecimientos son un festival, ¿no?, en esta película, y a los actores me gustaría que nos contarais, Bárbara, si has hablado con Ana Pastor, con Ferreras, si es posible llegar a una televisión con un mazo sin abrir, un poco con qué te han dicho. Antonio, por supuesto... ¿Con quién has hablado? O sea, ¿qué has visto? ¿Cómo te has preparado para este personaje que está en fuga? Y en realidad todos, ¿no?, que estáis maravillosos. Y tengo una pregunta para el director, y es que si tú crees que es que toda la política española es corrupto de arriba a abajo, IBEX, medios de comunicación. O sea, ¿cuál es tu pensamiento sobre el grado de corrupción de este país? ¿Quién contesto yo primero? Sí. Hombre, contestar a esa pregunta ahora, yo creo que para eso he estado 2 años haciendo una película. Creo que la respuesta es la película. Si me preguntas que todo el sistema político de este país está corrompido, pues no, sería una generalización bastante, creo que injusta, bueno, y realmente creo que no. Que es un sistema bastante dañado y con mucha facilidad de corrupción, pues sí, pero ya te digo, para eso hemos hecho la peli. No creo que esté poblado de... Vamos, que todo político, ya por ser político, ya es corrupto, para nada, por supuesto que no. Bueno, la pregunta me haces un poco... A mí me resulta fronteriza porque... yo me reuní con personas efectivamente del mundo de la política, algunos en activo, otros no.
otros han dejado de estarlo coincidiendo después del rodaje de la película. No. Es que no pretendo hacer chiste, entonces por eso digo que es fronterizo y seguramente meter en un jardín como es habitual, pero con personas incluso que están incursas en procesos judiciales. A mí simplemente, evidentemente, quiero decir, solo me cabe agradecimiento a estas personas en el sentido de que nos arrojaron luz sobre la película de una manera involuntaria. Algunos leyeron el guión, otros no, otros sin ser conscientes. También es verdad que, y esto es algo que aprendí hace muchos años como actor, que la labor del actor es entender, no juzgar. Es una de las razones por las que me gusta mi oficio y eso también nos facilitaba las cosas, tanto Rui, Isabel y yo, los tres, que solíamos tener los encuentros con estas personas, en el sentido de que, bueno, era un relato y bueno, a mí me parece que las películas, que solo las películas que hablan del mundo en que vivimos, merecen la pena ser contadas. Y en este sentido, y creo que es un sentimiento que compartíamos con Rui, con Isabel y con todos los actores y productores de la película. Y en ese sentido yo creo que nos ayudaron a darle una dimensión real. Hubo cosas, que sí, lo del fontanero, o sea, una serie de cosas, muchas cosas en el guión que fue resultado de la aportación de estas personas y muchas cosas sobre todo de la ideología. O sea, yo creo que era muy importante, y esto sí que se lo dije yo a Rui cuando me embarqué en el proyecto, dije, oye, cuidado con que suceda esto, de hacer una peli que parezca que estamos señalando a un partido en concreto o que estamos haciendo los malotes, porque es muy fácil. Nosotros ya somos un sector que se nos ha colocado una etiqueta ideológica. Digo, creo que hay que llegar mucho más allá. O sea, creo que sería un error mayúsculo colocar esta película en una posición ideológica. Creo que tenemos que hacer una película de personas que están de este sector, que están en esto, y para mí, y desde luego eso es lo que yo como actor he intentado, y ya acabo porque necesitaría mucho tiempo para explicarme, pero no puedo acaparar ni debo, y sobre todo, para mí es un reflejo de una sociedad. O sea, esto que la gente dice, a mí no me interesa la política, usted no sale a la calle, pisa usted la acera, eso está hecho de una manera en dinero público, privado, esto es política, usted se pone malo, va al hospital. O sea, el acto moderno del siglo XXI de vivir es político, con lo cual la política nos concierne, los políticos no nos salen como hongos. O sea, lo que sucede, nosotros somos... y como adultos tenemos dos posibilidades, o dejarnos hacer y señalar con el dedo, o tomar la responsabilidad, carta en el asunto. Nosotros, humildemente o no humildemente, lo hemos intentado hacer con esta película, tratar de contar las cosas para cambiar. Pero para mí, sobre todo, quiero insistir que El Reino no es el retrato de un partido político en absoluto, es el retrato de una sociedad a través de un político que se corrompe. Muy bien, Antonio. Lo que preguntabas en torno a Ana Pastor y estas cosas. Sí que me reuní con ella, fue generosa, quiso tener una comida, Rodrigo la propuso y la verdad es que me resultó muy útil. Partiendo de que no queríamos en ningún momento hacer una imitación de Ana Pastor. Digo, esta es una creación aparte, pero entiendo que el referente más inmediato es ella, porque es la periodista con un prime time nocturno en torno a la realidad política de este país. En cualquier caso, lo que más saqué, o a lo mejor lo que más me interesó de esa comida, fue el poder verla en un ámbito que no conocía, en el ámbito privado, y cómo se manejaba en eso, ¿no? Más que las opiniones sobre si se podía abrir eso, sobre si eso era realista o no. Para mí tenía más que ver con entender una energía, una forma de comunicarse, una forma de seducir con el pensamiento, y en eso nos centramos. Pero además de ella, tengo amigas periodistas y amigos periodistas, a lo mejor no tan públicos, pero bueno, es un mundo que me interesa y que me rodea, la verdad. Sí. Sí. Bueno, en mi caso, yo no me reuní con nadie. No me he reunido con Susana ni con nadie, ni con Cospedal, ni con nadie. Perdonadme, tengo la voz un poco tomada. Yo creo que la fuente de inspiración está en la calle, está en los telediarios, está en la web, está en la televisión, en las noticias. Yo creo que hay un material profundo e importante que es el guión. Me ofrecen un guión que creo que está muy bien armado, que cuenta una anécdota de una trama política
que puede ser muy universal, y a mí me toca jugar un papel de una mujer con mucho poder, con mucho carácter. Y yo, evidentemente, claro que me inspiro en todo el paisaje político que tengo, hombres y mujeres, para darle a esta Asunción Ceballos mi personalidad, mi alma y mi mirada, ¿no? Creo que se trata de eso, por supuesto, sin juzgarla y jugando al juego que te toca. Yo creo que también hay algo morboso en esta película que a mí me atrajo, y es que estamos acostumbrados a ver al político bueno, cuando sale la televisión, dando una rueda de prensa, pero ¿qué pasa cuando esta gente cierra una puerta y se encuentra solas? Yo eso no lo sé. Eso ha sido parte de nuestra fantasía, esto lo hemos trabajado cuando trabajábamos con Antonio, ¿no? De hecho, la Ceballos tiene la oportunidad en la película, en el viaje que tiene de dar una cara ante el partido, cerrar una puerta y reunirse en este caso con Antonio, ¿no? Entonces, esto también forma parte de tu fantasía, de cómo sería, de cómo podrías reencarnar, y también creo que el actor tiene que tener esa parte de creatividad, ¿no? Porque evidentemente otra cosa sería que hiciéramos la vida de fulano de tal, esto sería como una especie de biopic, que sí sería ya intentar imitar, intentar recrear una personalidad, ¿no? Pero en este caso creo que esta película tiene esa belleza y que es la imaginación de cada uno que le hemos dado a nuestros personajes, ¿no? Y es mucho más profundo que solamente una trama política. Creo que habla también del ser humano que se queda solo cuando las cosas van mal, te quedas solo. Cuando estás arriba siempre estás muy acompañado. Y esto también lo cuenta en la política y en la vida normal, ¿no? Creo. Sí. Pues en el caso de Cabrera, pues sí. Es que no le veo la gracia a esto. En el caso de Cabrera, bueno, Cabrera, digamos que no forma parte del aparato, que es una palabra muy curiosa, ¿no? El aparato. Entonces, una pieza del aparato, que es Antonio, se estropea, la sustituyen por otra pieza, y bueno, pues Cabrera pues es ese porcentaje, aquella frase famosa de Maragall, ¿no? Ustedes tienen un problema con el 3%, yo soy ese 3%. Y hombre, cuando tienes un guión tan armado como este, pues sí tienes donde agarrarte, todo fluye, y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muy bien. No, bueno, yo en mi caso, desafortunadamente la sociedad y la actualidad está tan llena de ejemplos. Digo desafortunadamente porque bueno, pues estaría bien que fuera más limitado, pero bueno, y en este caso también lo que hice mucho fue hablar con Antonio. Entonces Antonio me contó todo lo que habían vivido con esos políticos, y con algún par de lecturas que también propuso Rodrigo, y yo creo que con eso ya intenté encontrar el corrupto que hay en mí. Y bueno, pues ese fue mi propósito. Si me permitís, yo no tuve necesidad de hablar con ningún líder político, ningún padre padrone de ningún partido, entre otras cosas porque creo que ellos no hubieran tenido tiempo de atenderme, están por otras cosas, y los actores trabajamos con algo fundamental, que es nuestra capacidad de imaginación y nuestro mundo de fantasía, y con los datos que tenemos al alcance de la mano, y como ciudadano, lógicamente, en los últimos años, uno ha visto ya tantos comportamientos, tiene grabadas tantas imágenes de discursos, declaraciones, exabruptos, etcétera, etcétera, de esos grandes paterfamilias de los partidos, que no hacía mucha falta. Lo que hacía falta era hacer creíble aquello que habían escrito maravillosamente bien sobre el papel. Y hay una cosa con respecto a la película que a mí me gusta muchísimo, creo que es diría que casi lo que más me gusta de la película, y uno de los valores fundamentales. Efectivamente, la película habla de nuestra sociedad, de nuestros valores, de nuestra clase política, de los distintos tipos de política. Habla fundamentalmente, como muy bien ha señalado Ana, de esa cosa a la que muchas veces los ciudadanos no alcanzamos, que es la trastienda de la política. ¿Qué pasa cuando se cierran los micros, cuando salen del atril, cuando bajan de la mesa, se van por allí, cierran la puerta y se quedan entre ellos? ¿Qué se dicen entre ellos? ¿Cómo se pegan? ¿Cómo se escupen? ¿Cómo se besan? ¿Cómo se abrazan? Eso es lo que mejor retrata la película, creo yo, lo que quería retratar la película. Esa trastienda de los políticos a la que los ciudadanos no tenemos acceso muchas veces, ¿no? Y hay otra cosa que creo que también se desprende de la película, y a mí me parece muy importante. Yo creo que la película deja un retrato importante que pasará el tiempo, no digo que quede en la historia,
de una determinada clase política actual, de cómo en los últimos años se han acercado al mundo de la política una generación o unas generaciones, pues que quizás sus mayores intereses no eran los propios y naturales de la política, del servicio público, del bien colectivo y demás, sino que veían que era un camino para labrarse una carrera personal, quizá gente que no tenía en el campo profesional demasiadas posibilidades. Tenemos miles de ejemplos de muchísima gente en el mundo de los partidos, sobre todo con el sistema de partidos y listas cerradas, donde no hace falta ser ninguna lumbrera, sino que formas parte de un equipo y luego vas medrando dentro. Yo creo que en la película queda muy claro qué tipo de gente forman esas familias de los partidos, qué a veces qué mediocre gente, cómo votamos a mucha gente mediocre porque no les conocemos, porque van en un pack, y aquí quedan muy retratados, ¿no? Quizá si la película sirve para tomar conciencia de que a lo mejor hasta debe cambiarse el sistema electoral para que cada uno tenga que ganarse el voto personalmente y demostrar su valía y no esconderse dentro de la gran familia del partido, que a veces es un grupo como este que se ve en la película, que más parece a ratos un grupo de adolescentes de colegio mayor que un grupo de responsables de un país. Tenemos ahí Hola, buenas tardes. Una pregunta a vuestra izquierda para Rodrigo, quien quiera coger el guante, pero estáis hablando mucho de la clase política, pero hay una escena donde se ve que hay un cliente del bar que le dan el cambio mal y lo acepta sin rechistar. ¿Con esto queréis también enviar el mensaje que la clase política está formada por personas y que todos podemos llegar a ser en algún momento así y que el sistema no solo está podrido en la política, sino que está todo podrido? Claro, es una pequeña escena, ¿no? Pero da mucho que pensar. Y en ese sentido, si vosotros como personas también os habéis podido abstraer de esta podredumbre y nunca habéis aceptado una factura sin IVA. Son dos preguntas, ¿no? Entonces. Sí, pero bueno, dos en una. La primera sí. Sí, lo has explicado muy bien y si lo has explicado muy bien es que hemos conseguido en esa escena contar lo que queríamos contar. Sí, por supuesto. Sería, pues otra vez, injusto y creo que muy poco acertado creer, y puede que eso sea una de las causas de lo mal o de lo no bien que va la clase política en este momento, creernos que no tenemos nada que ver con ellos. Creo que obviamente tenemos que ver con ellos, lo decíamos antes en las entrevistas, viven en nuestros barrios, o son nuestro planeta, mejor dicho, ¿no? Creerse que son de otro planeta sería absurdo. Y la segunda pregunta es una broma, ¿no? Creo que todos tenemos mucha facilidad de corrompernos, por supuesto. Por eso existe la corrupción. Todos tenemos mucha facilidad. Sí. No sé si a lo mejor Isabel, como guionista, quiere también añadir algo. Lo ha explicado muy bien Rodrigo. Con la escena del bar, que es verdad que es pequeña, pero es representativa, no queremos contar que somos corruptos por naturaleza, ni muchísimo menos, porque entonces seríamos unos cínicos y unos un poco desgraciados. Lo que queremos contar es que tanto el cliente del bar como el político, durante su vida, bueno, y yo, como estoy aquí sentada, nos enfrentamos en nuestra vida a momentos en los que podemos decidir. Y entonces es verdad que depende del poder que tú tengas, pues esa decisión será más o menos importante. Pero ahí está el momento en el que te defines como persona, ¿no? Si le dices al camarero que se ha equivocado o si te vas a casa pensando, toma ya, el café me ha costado menos 5 euros. O si, efectivamente, el político corrupto dice, dice, bueno, pues voy a aceptar esta mordida a cambio de un par de favores, sí o no. Entonces, creo que es importante, ¿no? El pensar que estamos, por supuesto, a tiempo de cambiar y que depende de eso, el momento en el que cada uno va a decidir de qué lado está. Sí, teníamos aquí. ¿Pregunta? Hola. Sí, mi pregunta, bueno, sobre todo para el director y el guionista, pero vamos, en general. Yo estaba viendo la película y me estaba dando cuenta de que hay muchísima información que no se da, sobre todo de contexto, porque no hace falta, porque lo llevamos viendo en el telediario no sé cuántos años. Entonces, he pensado, cuando habéis hecho la película, ¿va dirigida exclusivamente al público español o creéis que puede ser entendida perfectísimamente por un extranjero porque tendrán su tipo de corrupción también o lo que sea que hay fuera?
Pues a priori, cuando hacemos una peli creo que no pensamos en el público extranjero, la verdad. No sé si es un error o no, pero vimos la película en Toronto hace dos semanas y la verdad que la entendieron perfectamente. Y sí, está claro que corrupción hay en todos lados y que en el fondo obviamente no entenderían ciertas muletillas, ¿no? Pues yo qué sé, el sacaduros y todas estas cosas. Pero lo que es la película, lo que es lo importante, la esencia, por supuesto que lo puede entender cualquier público. Vamos, quiero pensar eso y en Toronto experimentamos que así es. Y los canadienses nos dijeron que allí también había, y lo hablaron, y también hubo norteamericanos que dijeron lo mismo, la entendieron perfectamente, fuera de los matices de que no saben los referentes que puedan tener con nuestro país. Sí. ¿Tienes tu micro, me parece? Sí, perdón. Me dice Bárbara que cuente una cosa que le acabo de contar, y es que tenemos un problema con China, porque a los distribuidores chinos no les ha gustado las alusiones que hacemos a los chinos. Entonces tenemos un problema para las ventas internacionales en China, que es un peligro en este momento. Estamos pensando cambiar que son coreanos. Sí. Hola, buenas. Enhorabuena por la peli a todos. Quería preguntar, bueno, me ha llamado la atención respecto a cómo está realizada por Rodrigo. Yo he estado muy nervioso, muy angustiado toda la peli, porque es que está la cámara todo el rato encima, especialmente del protagonista, de Antonio de la Torre, pero en general de todos los personajes. Está como muy encima, todo muy cerrado. Incluso cuando hay planos generales, como que está un poco desde abajo, ¿no? Los edificios se ven desde abajo. Yo he estado muy angustiado todo el rato, entonces no sé si buscas eso o qué. El tema ya es como algo bastante angustioso, ¿no? Pero no sé si lo buscabas todavía más deliberadamente. Y luego, el final estaba pensado desde el principio, porque es que a mí otra cosa que me ha llamado mucho la atención como espectador es que durante buena parte de la peli he estado realmente a favor del político corrupto de Antonio de la Torre. Y de repente llega ese final y digo, joder, pero qué gilipollas soy. ¿Qué coño? Que es un corrupto también. Entonces, a ver ese final, ¿cómo fue esa construcción del final? Gracias. No te juzgues tan mal, hombre. Sí, claro. Con el guión ya, partiendo de la base de que el guión es una huida hacia adelante y frenética y donde el personaje protagonista no se detiene, no para, pues cuando pensamos en rodarla, ¿no? y en trasladar esas palabras a la pantalla, uno se pregunta cómo conseguirlo, ¿no? Cómo conseguir que el espectador sienta justamente lo que tú has sentido. Por un lado, pues la violencia y el frenetismo, ¿no? de esa persecución y el no parar, pues con la cámara, por ejemplo, lo que queríamos era eso, era estar todo el rato encima de él para conseguir esa sensación de agobio, por supuesto. Creo que además lo que se consigue, y eso yo creo que tú lo has expresado bien, espero que lo haya pasado a más espectadores, es que esa empatía sea mucho más directa. No la empatía en sí, sino como le estás acompañando todo el rato, terminas estando con él, quieras o no. Y ya ha habido varios espectadores que nos han hecho el mismo comentario. Al principio señalas a un personaje que es un personaje, entre comillas, malo, o que tú lo criticas o lo juzgas cuando salen las noticias, pero a medida que pasas esas 2 horas con él, a medida que va perdiendo lo que va perdiendo, a medida que le ves sufrir, creo que lo interesante de la peli, y es una cosa que nos planteamos desde el principio, que sabíamos que era un reto y que era como reto nos excitaba conseguirlo, era eso, era conseguir que el espectador dijera, pues quiero que te salgan bien las cosas, de una manera inconsciente, por supuesto. Y ya si al final encima sufre ese giro de 180 grados, pues mucho mejor. Nos preguntas por el final, si te refieres a una escena de un cara a cara con el personaje de Bárbara, estaba desde el principio, yo creo. La verdad que estaba siempre planteado. Pero es verdad que es una escena que dio muchísimas vueltas porque, bueno, creo que tiene un diálogo muy difícil y, bueno, yo cambiaría 1000 cosas a día de hoy igualmente, pero fue una escena muy pensada, muy delicada, muy trabajada, que trabajamos durante mucho tiempo, pero lo que sabíamos desde el principio es que queríamos un careo entre nuestro protagonista, su antagonista, de una manera u otra, pero claro, que te coloca, ¿no? Es un antagonista extraño porque a priori no la conoces muy poco, pero a priori simboliza lo que tú defiendes, o quiero pensar que lo que un espectador y ciudadano defiende, que es
ponerle la cara roja a este señor y cazarlo, pero de repente, bueno, ese juego de espejos y ese juego de un duelo en el que no sabes con quién vas, sabes con quién crees que debes ir, pero la película te pone en otro lugar. Esa sensación creo que la buscábamos desde el principio. Sí. Bueno, Zorionak, felicidades, habéis hecho una gran película. Me gustaría para Nacho y para Luis, que me ha encantado vuestro papel, la parte más difícil y más fácil del papel vuestro. Es decir, ¿cuál es el cacho que más os ha costado interpretar y el más fácil? Gracias. Bueno, a mí arrancar el primer día, esto es una intimidad, bueno, pues, quiero decir, el primer día, la primera sesión, la primera vez que me puse delante de la cámara, pues yo venía de un ritmo más rápido, y en la segunda toma, pues Rodrigo me dijo, no, si ahora tenemos, ahora quiero que vueles, que te imagines, que te lo pases bien y que disfrutes. Eso fue para mí el primer choque, de decir, o sea, aquí tenemos tiempo. Qué maravilla. Y lo demás ha sido, la verdad que hemos disfrutado mucho, sufriendo, preparando la coreografía de la pelea. Yo he disfrutado como un chiquillo, o sea que parte difícil no habría. Y si hubiera, no la contaría tampoco, porque no hay que contar el truco, ¿no? Luis. Sí, yo completamente de acuerdo, claro, siempre tienes... Gracias. Desde la falsedad, completamente de acuerdo. Esto... Y, hombre, bueno, sí, pues yo tengo esa piecita aquí del balcón, hombre, que es muy divertida porque lo engañan y ahí con Antonio, que, bueno, me había tocado matar a Antonio en el mar en una película y ahora parece que toma la venganza y me toma el pelo y sigo diciendo lo de siempre, como tienes ese texto tan elaborado, tan bonito para agarrarte, pues muy bien, y hombre, y sí, gracias por estos aplausos. Y muy divertido, muy divertido. Un cacho muy divertido, me gustó lo del cacho. Pillé mucho cacho. Sí, hola. ¿Qué tal? Aquí. Una pregunta para Antonio y todos los que habéis hablado con implicados. ¿Habéis visto en los políticos alguna forma de arrepentirse que han hecho o se justifican porque así funciona el sistema? Y la segunda pregunta para todos, si con los juicios recientemente en España tenéis la sensación que algo está cambiando en la política española. Me gusta lo de la palabra implicados. Puede ser el título para otra peli. Yo creo que todo, salvo casos así muy flagrantes, muy límites, en general, todo el mundo tiene una razón para hacer algo. O sea, la gente por la vida, o sea, tú no irás a un pijo y decir, sí, yo soy un pijo. Lo dice como Boutade y tal, pero, o sea, no somos tan conscientes de cómo somos. Yo últimamente estoy bromeando mucho con una cosa, parece un capítulo de Black Mirror, que tuviéramos un autoengañómetro, que fuera una cosa que nos mide la diferencia que hay entre quienes creemos que somos y quienes somos en realidad. Y yo creo que de la sala, yo no me incluyo, aprobarían pocos, ¿eh? O sea que seguramente el nivel de autoengaño. Entonces, estos implicados, como tú lo dices, me hace gracia el término, de alguna manera, yo recuerdo uno que nos dijo, dice, bueno, yo es que no sabía que esto estaba mal hecho, directamente, ¿te acuerdas? Hay algo de una inconsciencia, la vida es así, el mundo es así. Sí, el sistema es así un poco, por eso a mí me parece, yo comparto la reflexión que preguntó, me parece, yo cuando leí el guión me pareció eso, me parecía que era la secuencia final, yo creo que era como esto como innegociable, o sea, esto merece rodar una película solo por esta secuencia y me parecía muy sutil, y Ruiz sabe que se lo dije, la secuencia del tío que paga en el bar, porque yo creo, o sea, yo insisto, o sea, creo que son, Manuel López Vidal es uno de los nuestros, esto para mí es... yo creo que sería el titular que a mí me gustaría que se extrayese de mí, ¿no? Manuel López Vidal es uno de los nuestros. No sé si tenéis que añadir algo. No. Vote Manuel López Vidal. Denle una segunda oportunidad, hombre. Vote Manuel López Vidal. Sí, hombre, claro. El hecho, hombre, que caiga un gobierno por una condena de corrupción, yo creo que es una buena noticia democrática en el sentido que tenga consecuencias. O sea, creo que solo lo más adulto, o así, que se me ocurre un poco reflexionando sobre lo que me planteas, es que los actos tienen consecuencias.
Y creo que una sociedad cuyos actos tengan consecuencias, me parece que de alguna manera es adulta y algo se sana en eso. Yo de todas maneras cada vez estoy más convencido, igual es porque me voy haciendo mayor, que los cambios reales son mucho más profundos y probablemente lleve generaciones. O sea, yo cuando empiezo a pensar en recuerdo que a uno le pregunté, digo, ¿tú crees que algún día se acabará la corrupción? Y me dijo, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú tienes la posibilidad de a una persona o a otra de darle tal, dice, es factor humano. Entonces, quizá yo creo que cuando logramos entender y ver la sociedad como algo global y no pensar en mi amigo Rui, en mi familia, en mi no sé qué, y tengamos una visión más global como especie, seguramente la corrupción será menos comprensible. Pero mientras yo tenga, o sea, mi amigo Pau yo le pueda meter en algo y tal, o sea, pues ya... En fin. Oye, a mí también, Sí, sí. En fin, son los mecanismos sutiles de las relaciones humanas, pero esto yo te lo digo, o sea, yo no me podría presentar por un partido político ni loco, Antonio de la Torre, pero Manuel López Vidal sí. Pote López Vidal. No, al hilo de esto a mí me gustaría añadir también que a ver, no quisiera ser ángel defensor de nada en absoluto. Estamos convencidos y sabemos que vivimos en un sistema con muchísimos problemas, lleno de corrupción, concretamente en la clase política, como la hay también en otras partes, pero en la clase política es más notoria porque hablamos de intereses colectivos, dineros públicos, etcétera, etcétera. Pero yo conozco, juro que conozco a algunos políticos honestos. Sí. Y juro que conozco bastantes políticos que se están dejando la piel y que salen de su casa por la mañana a las 6 de la mañana con auténtico interés de luchar y de enfrentarse a sus propios compañeros, ¿no? Sí. Y que están también asqueados de lo que está pasando, por ejemplo, en estas últimas semanas, donde unos a otros han convertido los escaños del Congreso en pupitres de parvulario, tirándose avioncitos a la cabeza en forma de tesis, de másteres los unos a los otros. Ese juego infantil les avergüenza a muchos de los propios compañeros que forman parte del grupo político, y los hay. O sea, yo creo que debemos evitar lo fácil de la generalización. Sí, total. Quizá hay que buscarlos como Diógenes con una linterna, quizá, pero los hay, ¿eh? No hay que generalizar al respecto. Sí. Teníamos aquí... ¿Perdón? Una tesis. Una tesis no es sí, sí. Una tesis no es importante. A mí una tesis me parece... Por los másters y las tesis. Perdona, no te oigo. Sí, es que claro. teníamos turno aquí. Que si por lo que acabas de decir de los avioncitos, ¿te parece que una tesis y un máster no es importante? No, a mí una tesis, un máster, un trabajo universitario, la demostración de cuáles son tus conocimientos, tu nivel de preparación, etcétera, etcétera, no solo me parece importante, sino que me parece exigible para cualquiera que vaya a tener en sus manos unas responsabilidades que nos atañen a todos, absolutamente. Y cuanto más grado y nivel de preparación y demostración de sus aptitudes tenga y más títulos tenga, siempre que sean bien conseguidos, me parece fantástico. No tengo nada en absoluto, ¿cómo voy a pensar eso? Casi llegaría a molestarme por ese tipo de preguntas, que pudieras pensar que a mí no me parece importante sacarse un máster o una graduación, por supuesto que sí. Lo que yo digo es que el problema último, por centrarnos, y tampoco tiene que ver con la película, con lo cual quizá debemos cerrarlo, el centrándonos en lo último de los políticos actuales, es que de repente ante si saliera una encuesta del CIS, ¿cuántos ciudadanos españoles saben qué significa la palabra máster? ¿Saben qué significa la palabra tesis? ¿Saben para qué sirve? ¿Saben? Quiero decir, esos no son los problemas acuciantes de los españoles que deben resolver los políticos en este momento. A mí lo del máster y la tesis sí me parece importante para una cosa fundamental, que sí creo que es sagrada, para saber si aquel político, aquel que dice que tiene una cosa que es mentira, que no la tiene, etcétera, etcétera, está mintiendo. Sí. Es honesto. Creo que esa es la gran ventaja, la gran investigación, el gran tema que hay detrás de todos los másteres. Se trata de descubrir a los mentirosos. Y si tú consigues descubrir a alguien que dice que tiene una serie de títulos que no tiene, automáticamente pierdes la confianza en esa persona. Esa persona no puede ser tu representante. Y yo creo que la operación, y en ese caso está muy bien hecha, la operación de descubrir a los mentirosos, a los tramposos, es una operación que debería hacerse 24 horas al día en la política. Yo lo que digo es que se está perdiendo el tiempo últimamente, o nos están enredando mucho, nos están despistando mucho, ocultando muchas cosas detrás de esa guerra de avioncitos de papel.
Es mi opinión muy particular. Sí, tenemos otra pregunta aquí. Hola. Lo primero, enhorabuena por la peli. Y la pregunta va para los guionistas, tanto Isabel como Rodrigo, sobre la escena final también. Me parece una conversación muy interesante, espectacular, pero yo personalmente me quedé con la duda de saber, que además me parece importante, si finalmente los archivos ven la luz o no. Entonces, me gustaría saber si es interpretación del público el saber si ven la luz o no, o tenéis pensado algo, y por qué no se incluyó la resolución de este caso, si se ven los archivos o no, en la película. Gracias. Es que creo que llega un punto en el que es lo de menos, ¿no? O sea, creo que la batalla campal que se establece entre Amaya Marín y Manuel Gómez Vidal creo que trasciende, es nuestra intención, trasciende el si van a salir o no los papeles. Yo quiero creer que Amaya los va a acabar sacando. Hola, buenos días. Disculpas porque hemos hablado alguna vez, pero se me ha quedado una pregunta. Para Isabel y Rodrigo, ¿por qué el reino? O sea, el título, que puede tener algunas lecturas, no tiene por qué ser ese, podría ser el Estado, yo qué sé. ¿Se pensó desde el principio por qué? Gracias. No se pensó desde el principio porque tardó en salir, pero la verdad que en cuanto lo encontramos apostamos fuerte por él, porque creo que remite a algo muy enquilosado, muy difícil de cambiar. No es como si pones el gobierno, porque el gobierno cada 4 años o 8 años puede cambiar o menos, incluso, como se ha demostrado. Creo que remite a algo tan de herencia, tan... Bueno, eso, como que es el sistema. Entonces, un sistema es muy difícil de cambiar, que creo que en el fondo es una de las ideas que se pueden extraer de la peli, es esa, es lo que dice luego la frase de abajo, ¿no? Los reyes pueden caer, pero los reinos van a continuar, entonces es muy difícil acabar con un reino. Entonces, esa potencia, ¿no? que creemos que tiene la palabra, o que tiene más bien la idea de esa palabra, creo que le viene muy bien por eso, por esa idea que tenemos de lo difícil que es cambiar todo ese sistema, mientras los personajes o los protagonistas pues van danzando y pasando, que son tristemente, lamentablemente, o lógicamente realmente, es lo de menos. Son lo de menos, vamos. Sí, una última pregunta ahí, por favor. Sí. Ahí. Sí, bueno, enhorabuena. Quería acotar o ceñirme a varias cosas. Voy a tratar de ser breve. Coincido con Antonio que es un tema de evolución de especie, que lleguemos a ser conscientes, tener conciencia real, superando egos y viendo dónde está la sociedad y la persona. Es el eterno debate entre el bien y el mal. Ni son ellos todos los malos, ni somos todos los buenos. Es un reflejo de la sociedad, pero el poder es muy hábil. El poder es muy listo y tiene muchas armas. Pero el poder no existe, el poder lo tienen los seres humanos. El poder lo tenemos dentro, pero el poder lo tienen ellos para hacer que el delito sea la excusa que tiene el poder para decir lo que está bien y lo que está mal. A través de la sanción nos van a decir: yo te controlo a través de lo que es delito, te controlo y a través de esa sanción. El delito puede estar aquí hoy y mañana no ser delito. Claro. Y lo que es delito en el Estado español, vamos a Francia o a Luxemburgo y no lo es. Ellos, el poder, decide lo que es delito y lo que no es. Y ese poder está apoyando a todos los delitos de guante blanco, porque están muy poquito tipificados. Pero si yo hago una estafa de 1.000 euros o 1.500 y soy reincidente, voy a entrar en prisión, ¿no? Entonces, a nivel de guión, que me ha encantado, pero llevo luchando 10 años para hacer un documental sobre prisión, penitencia, he echado en falta ese poder del poder que nos domina y que nos plantea unas incógnitas, pero que otras ni siquiera las vemos. ¿Cuál es la pregunta, por favor? Si puede concretar. Sí, no, daros la enhorabuena, me ha encantado la interpretación, el tema.
Sí, pero eso, podría... el es que guión... tenemos poco tiempo ya. Perdón por ¿quieres alargarme. hacer una pregunta concreta? De verdad. Gracias. Y enhorabuena, vale, muchas Antonio. gracias. Perfecto. Genial. Gracias.